Hoy es 1 de julio del 2012. Estamos en la primera hora del culto. Vamos a orar. Padre, dejamos ante usted que Salmo 55:22, que echa la carga sobre Jehová y él hará. Dejamos nuestras cargas, nuestros pecados, para entrar a usted con una conciencia limpia y pura. Todo esto por la sangre de Cristo que nos ha redimido de los pecados pasados y futuros también. Dejamos toda la carga, que ninguna cosa impía entrará en el lugar santísimo. Por eso, para estar en su presencia, podemos estar solamente por la sangre de Cristo. Dejamos todos pecados, todo pensamiento malo hacia nuestros hermanos, semejantes, prójimos, cosas que hemos hecho durante la semana. Y que hoy esté bendiciendo este culto, solamente que este culto, más allá de ser para ustedes, para nosotros, porque usted nos ofrece el pan, el maná del cielo para que podamos aprender. Pues no, todo eso no es para usted, para que usted aprenda, sino que para nosotros aprendamos y nosotros nos instruyamos. Así que necesito de su Santo Espíritu y que acepte esta alabanza que vamos a cantar. Voy a tratar de entonar Cuán pendón hermoso. O sea, en unos binarios aparece cuán pendón, pero en otros aparece cuál perdón hermoso, ¿no? Así depende de cuál que tenga. Voy a tratar de hacerla lo que más me pueda acercar, pues muchos no la sé entonar, saben que yo no sé cantar, así que... Cuán pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio de perdón, el dotado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y de la su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz, como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanza a Jesús, nuestro corazón allí rebosará del amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. Bueno, me quedó una más, pero esta ya viene quedando hace rato, no sé si hacerla ahora o dejarla para el final. Pero me había quedado redimido por Cristo. No sé, ¿cree que la dejamos para cerrar? ¿No? Porque ya la tengo, se viene quedando hace 2 domingos ya ahí, y yo traté de dejarla para... Así cerramos con eso. Eso era más. Una. Es que no tengo las clavijas porque se desafía. Gracias, no. Me pasa que a veces yo dejo las clavijas de la prenda así, se mueve, eso es tan sencillo, esa cosa la toca y se va.
Yo me acuerdo que cuando estaba en la prefectura naval, a veces estábamos así y yo era motorista y sonaban las alarmas, y por ahí estabas tomando mate, estabas viendo la tele así, y había que salir disparando, decíamos, ¿no? Cada uno decía a su sector y yo era motorista y tenía que salir corriendo hacia popa y me metía abajo y prendía los motores y los que estaban en lo que eran timoneles tenían que prepararse el timón, y no solo se prendía el motor, yo tenía que salir también a popa y prepararme para soltar el cabo de popa, ¿no? O sea, el largo de popa se llamaba, para que el barco pudiera salir, ¿no? Y se avisaba a los demás, cada uno tomaba su posición y salía a salvar a las personas que había que salir, ¿no? Y salíamos eso, ¿no? O sea, y porque una persona se estaba ahogando y dependía, ¿no? De que saliéramos ahí, ¿no? Alguien ha hecho un llamado. Y a veces era falso, a veces no pasaba nada, pero bueno. Y bueno, hoy en el día de hoy que estamos viendo la carta de los romanos, vamos a ver cómo Dios también salió a nuestro encuentro a salvarnos. Pues vamos a ver lo que Él hizo, no por nosotros, qué es lo que hizo en esta salvación, cómo la hizo, o sea, cómo preparó y qué es lo que implicó, ¿no? Esto lo voy a dividir en 3 partes, de acuerdo al texto que estamos viendo, ¿no? Vamos a leer el texto, si querés leerlo, si no lo leo yo, como quieras vos, lo leo yo, dice así, Romanos 8:3 quedamos, porque lo imposible para la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, por pecado condenó el pecado en la carne. ¿Ah? Así como nosotros salíamos a veces a salvar a una persona, la persona se estaba ahogando, era imposible para la persona en su carne poder ser salva, pues no podía. Por más que quisiera, no podía porque se estaba ahogando, a veces tenía que salir con un bote a poder sacarla, ¿no? Y lo mismo, nosotros por más que quisiéramos ser salvos, estábamos perdidos acá en este mundo, ¿no? En las aguas de este mundo que continuamente nos estaban llevando, no estábamos por morir. Pero tuvo que salir Dios a nuestro encuentro. Y esto yo lo traté de dividir según la que me estuve desmenuzando el texto. Creo que se podía hasta dividir en 3 partes el texto. Uno que dice lo que es imposible para la ley, porque estaba editada por la carne. Lo podíamos dividir también la parte de lo que hizo Dios entonces, que fue enviando a su Hijo, y semejante de carne. Y la última parte que se podía hacer también es, de acuerdo al predicador, ¿no? Que yo también le podía hacer parte, se podía poner también, porque y al hacer eso, ¿por qué lo envió? Y es para que condenar el pecado, ¿no? El pecado en la carne, esta carne de Cristo, ¿no? Pero bueno, el tema del título que no lo dije hoy, que igual lo tengo acá, o sea, le voy a dar parte a vos, o sea que vos subís los videos que te encargás, no afuera de esto, de la cosa, que el título es así, lo que hizo Dios para que fuéramos salvos. ¿Qué es lo que hizo Dios para que fuéramos salvos? Parece siempre como un tema de evangelización, el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Pero esta parte que dice porque, esta parte, no sé si están leyendo Romanos 8:3, dice porque. Esto indica lo que Dios logró al enviar a su Hijo, ¿no? O sea, porque dice porque, esto lo vamos a ver en el versículo 3 y 4 que están unidos. Ya expliqué en Romanos 8 hace como 2 domingos, me parece, que lo vemos dividir en 3 partes todo Romanos 8, ¿no? Del versículo 1 al 4 y va a ver qué es lo que logró Dios, que somos libres de qué? De la condenación del pecado, ¿no? No tenemos que ¿qué logró Dios? Que fuéramos libres de la condenación del pecado, eso es. La libertad que desde el pecado, de la condenación del pecado, a pesar que él sigue estando, ¿no? O sea, molestando, ¿no? ¿Por qué tuvo que hacer eso Dios? ¿Por qué? Porque ¿qué dice el texto? Siempre para saber, para poder entender la Biblia, aprender la Biblia, tenemos que hacer preguntas a la Biblia. ¿Pero por qué? En la misma Biblia te da la respuesta, dice, ¿por qué? Dice, entonces te diría a Daniel, te dice, porque era imposible para la ley, te responde. Así se más o menos estudia la Biblia. Ella misma te responde. Vos te sentás y le preguntás y la misma palabra te va a responder, porque era imposible para la ley, por eso te dice la Biblia. Porque cuando estaba debilitada por la carne. Y bueno, en Hechos 13, 38 y 39, yo dejo una marca porque voy a tener que ir y venir por la Biblia. Hechos 13, 38 y 39.
Dice, sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este goza anunciar el perdón de pecado de todas las cosas que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés. Gracias a este es justificado todo el que cree. Entonces, ¿qué estaba diciendo cuando estaba predicando acá? Estaba diciendo que por medio de este os anunciar el perdón de pecado de todas las cosas. Acá, si no me equivoco, está predicando Pablo, bueno, no importa. Bueno, no importa, me parece que es Pablo que está predicando. Pero dice que es por medio de Cristo que se anuncia el perdón de los pecados. Y fíjate que en el mismo versículo 38 dice de todas las cosas que no pudiste ser justificadas por la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué tenía que venir Cristo? ¿Por qué? Porque por la ley no se podía ser justificado. No, y solamente por medio de Cristo que somos justificados, que estamos bien. La justificación ya sabe, ¿no? O sea, la definición, o sea, teológica sería algo así, como es el acto libre de Dios por el cual Él declara inocente a una persona sin que la persona tenga que hacer nada. Es por la libre gracia solamente, por la voluntad, porque Él solamente quiere hacerlo así. Dios lo declara, no dándole su justicia, sino declarándolo justo, que esto es muy importante, algunos que no lo entienden, no es que sos justo, no sos justo, Dios te declara justo, porque no sos justo, durante la semana te mirabas a hacer muchas cosas, entonces no eres un justo todavía, Dios te declara justo en base a los atributos de Cristo, pero no es que sos justo en el sentido que Dios, ahora sos justo y no cometés más pecado, no, es donde la mente del hombre. No quiero usar estas cosas teológicas porque muchos quizás no pueden ofender al grado de poder entender esto, entonces uso palabras siempre que se pueden llegar a entender, ¿no? Dice que el buen predicador lo que hace es amoldarse a lo que escuchan. Eso es lo que hace y el mal predicador lo que usa es que quiere que lo ensalcen a él y que está arriba. El buen predicador es poder adaptarse a las mentes y hacer razonar a las personas, ¿no? Ese es más o menos. Entonces lo que busco siempre es que las personas puedan entender. Pero es eso, estar bien ante Dios, o sea, si no se pudo entender lo que la justificación, no vamos a entrar más. Bueno, entonces estábamos viendo que lo que era imposible para la ley, lo dividimos en dos partes, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvo que enviar? Porque la ley no se podía, la ley se dice solamente, ya lo vimos muchas veces, Romanos 7:4, Romanos 3:20, ¿te acordás que lo vimos un montón de veces? Ya lo conocían hace un año. ¿Por qué? Porque la ley no te puede. ¿Qué hace la ley? Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque mediante la ley se conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué te hace la ley? La ley, Romanos 3:20 te dice, mirá, estás pecador, esto solamente, pum, y necesitas ir a Cristo. Nada más. Lo hago así rápido porque ya lo hemos visto infinidad de veces. Así que, a ver si me queda algo más en el tintero. Bueno, sí, eso solamente. Que la ley no nos podía librar, solamente nos podía mostrar que nuestra condición pecaminosa nada más, y eso solamente que nos podía hacer irritar. La segunda parte que dice, bosquejé más o menos, que lo dividí entre partes, fíjate, no, porque era imposible para la ley. A ver, si tú no tenía algo más en el tintero guardado, yo sé que algo acá, sí, acá está. ¿Ves? Yo sabía que tenía algo más guardado, me estaba queriendo escapar, ahí se no pudo. Lo que no pudo hacer la ley, era imposible. Esta palabra imposible yo la busqué, que en el griego es adunatos, que quiere decir imposible, para ver, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué era imposible? ¿Qué quiere decir? ¿Imposible? ¿Qué encierra esto de imposible? Es que la ley no te podía dar vida. Lamentablemente solamente te puede condenar, y aquellos que quieran hacer estar bajo la ley, solamente lo que van a hacer es buscar, o sea, con su propia condenación, porque no puede, ¿no? Se me ocurrió, y una noche estaba buscando mientras estaba estudiando yo tengo una Biblia que me regalaste vos, me acuerdo, es chiquitita, ¿no? Que parece una agenda, tengo un montón de papel adentro, ¿no? Chiquitita. Y yo sabía que tenía en algún lado ahí, busqué en mi memoria, encontré Lucas 18 del 26 al 27. Aquellos que estén interesados, que notan por el video, que siguen la serie, Lucas 18 del 26 al 27. Y no le voy a buscar, le voy a decir así más o menos, aunque lo tengo por arriba, pero la anoté así acá en pequeño en un costadito, que dice así. En el contexto viene hablando Cristo sobre un joven que tenía plata y bueno, que le hablaba que los ricos es imposible que entren a cielo y vieron muchos requisitos y entonces
Dice uno de los discípulos, dice, oyeron esto y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Dijeron así, exclamaron ellos como, estamos perdidos entonces. Y Cristo dijo así en el versículo 27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas 18:27. Para el hombre es imposible, pues, por la debilidad de la carne y mirando los justos requisitos de la ley, se siente atrapado y no puede. Solamente puede exclamar, hombre miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque no puede, se siente ante algo que tiene que hacer y no puede, como pasar alguien que le pide que salte, no sé, de un condado a otro condado de un salto, o que pase un río pegando un salto así, y es imposible. El hombre dice, ¿cómo lo puedo hacer? No se puede, no se puede. Entonces, lo que es imposible, dijo, para el hombre es imposible para él. Yo me acuerdo que por acá hay cerca que están muchas estas iglesias carismáticas, esta es una iglesia en casa, o sea, como acá predicamos acá dentro de la casa, o sea, ya saben mucho que ven el video, ¿no? Pero hay muchas de estas acá en estos barrios, y tiene justo este texto, Lucas 18:27, que yo un día fui y me acuerdo que quería que le pidiera los pies, yo me acuerdo, fui ahí, ¿no? Y había pastor y pastoras, ¿no? Y tiene este texto. Y ellos decían, creen que este texto es para hacer el milagro, lo que para el hombre es imposible, Dios te lo va a hacer posible en tu vida. Y habla de tanto un milagro financiero, un milagro de sanidad. Pero aquellos buenos exegetas, o sea, buenos intérpretes de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, y que oran, y que se preocupan en estudiar la Escritura, saben que este texto no está hablando de eso. En el contexto viene hablando de la salvación del hombre. Entonces no viene hablando de milagros ni nada, que Dios te va a hacer un milagro imposible. No, en el contexto dice, porque los mismos apóstoles dicen, ¿y entonces quién será salvo? No dijo, entonces ¿quién será sano? ¿Quién será sano de esta enfermedad? ¿Quién será sano de la pobreza? Salvo de la ira de Dios, del infierno, viene hablando de eso. Entonces, de eso viene hablando. Entonces era imposible para la ley, ¿por qué? Por nosotros, no porque la ley. Entonces, ¿qué? Para Dios es posible. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora, en lo que sigue diciendo nuestro texto, todo eso lo hago para que ustedes mismos aprendan. Yo un día me voy a morir. O sea, lamentablemente me voy a ir con mi padre. Y muchos van a tener que aprender y van a tener que seguir. Aquellos que pueden llegar viendo el video pueden estar entre 30 a 40 años, van a seguir en la red ahí y muchos van a decir, ay, uno lo hace, invierte el tiempo para que el otro pueda aprender y crecer. Uno está de paso acá como peregrino y se va a su padre después. Y deja, como decía que hoy que estaba leyendo la prédica o algo que estaba interpretando la historia de Moody, que él había puesto que él decía que en su lápida no decía que él hizo lo que más podía. Y uno hace lo que más puede con un celular que apenas se graba ahí y se sube las prédicas que no se ven, pero uno deja toda esa riqueza que tiene para aquellos que están viendo, que están escuchando, que vienen siguiendo, ¿no? Quizás cuando está viendo este video yo ya me morí hace 20 años atrás, y está viendo un video de 20 años viejo. Como yo escucho prédicas, muchos predicadores que están muertos hace 20 años atrás, yo las estoy escuchando a veces. Y han dejado cosas que ya a mí me sirven, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Lo que era imposible, ¿es por qué? Porque no se podía. Entonces, como era imposible, Dios tuvo que hacer algo. ¿Qué era? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, por el pecado que entró. ¿Qué es lo que hizo? Tuvo que enviar a su Hijo amado. Y acá voy a entrar en terreno un poco... creo que yo no sé si yo la complico, yo me la hago difícil, o yo me gusta que aprendan más. No sé cómo. Pues yo creo que a mí me gusta que crezcan, esa es la idea. Yo podría haber dicho, bueno, Dios envió a su Hijo amado, por lo tanto Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo amado, bueno, pasamos al otro texto, ya está. Pero yo dije, no, vamos a hacerlo un poco más complicado para que crezcan, ¿no? Es fácil, yo me acuerdo que a veces cuando yo tengo solamente, por decir entre cosas, yo no pierdo tiempo ni con la tele, ni con la música del mundo, esas cosas a mí no me llaman, a mí no me da. Por ahí sí me distraigo en algo que se llama un jueguito que se llama Angry Birds, juego ahí de vez en cuando, un jueguito, ¿no? Y ahí había un hombre, me acuerdo que estaba ahí y nos sacó fuera, que yo jugaba, porque decía que estaba muy difícil porque yo le pasaba las cosas. ¿No? Eso es un jueguito que un pajarito que le tiene. ¿Por qué cuento esto? No nos meto todas las cosas dentro del sermón. Porque era difícil. Pero yo a esa persona considero que no crecen porque no se enfrentan a otras cosas más, ¿no? Siempre si te juntás con los mismos, sí, como que siempre parece que está ahí. Por eso yo en las prédicas trato de ponerle más y más cosas a las personas para que crezcan más. Qué difícil, que la hace. ¿Por qué no decís ya le envió a su Hijo amado y ya está? ¿Por qué tiene que usar la palabra envió en el griego?
Ahora vas a explicar envió en el griego, que quiere decir despedir. ¿Por qué querés eso? Porque me interesa que crezcan. Si no solamente estamos echando así, no, debemos crecer. ¿No? Entonces siempre digo lo mismo, deben crecer. Y todo lo que yo preparo en la semana es para que ustedes crezcan. No es para que diga, estoy lindo sermón, ¿qué hablé? No sé, algo de que no, y anoche estuve hasta las 3, 4 de la mañana estudiando. Es para eso, imposible, ¿no? Entonces yo esto me preparé mucho y lo voy a compartir con ustedes. Porque es imposible para la ley cuando estaba habilitada por la carne, por eso era. Y esta parte, la segunda parte que dividí yo, el 3, fue así. Lo hizo Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo que hizo según el título que puse? O sea, que envió a su hijo, a su propio hijo, en semejanza de carne de pecado. Esa es la segunda parte. En semejanza de carne de pecado. Bueno, envió. Esa palabra envió, yo la busqué. ¿Dónde está? A ver. Enviando a su hijo. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué la compliqué un poco? Porque yo busqué en el griego enviando y encontré dos palabras. Una es pemsas y otra encontré ex apostelo. Y ¿por qué me pareció interesante? Porque el testigo de Jehová dice que Cristo fue creado. Y hoy lo vamos a refutar. No es para pelear ni nada de eso, pero debemos estar preparados. Con el testigo, pues dice Colosenses 1, 15 y 16. Y usted ni siquiera para empezar ni sabe que dice Colosenses 1, 15 y 16. Ni tiene idea de lo que dice. Entonces, ya te queda así como que o se va al griego 1, y tampoco el cristiano ni tiene idea, el testigo así sabe y maneja todo. Por eso me interesa preparar varones llenos y idóneos de la palabra y mujeres que estén preparadas, no para pelear, pero que sean soldados como la canción y que estén preparadas como el himno, ¿no? Que puedan defender la palabra de Dios, no, pero en el sentido de que tiene que estar preparada, ¿no? Y esa palabra envió es despidió también, envió es despidió también, lo que quiere decir apostelo. Y en Gálatas 4 y 5 también dice lo mismo. Dice que Dios, como dice, llegado el tiempo, Dios envió a su hijo amado que nació bajo la ley, algo así dice, ¿no? O sea, pues la misma palabra, es ex apostelo. Apóstolo sabe que decía apóstolo, ¿no? ¿Sabes? Enviado, bueno, ex apostelo. En el griego tendría que hacer esto, como diciéndole a Dios así, chao hijo, o sea, como despidiéndolo. Eso es la palabra en el griego para que puedan entender. No es que Dios lo creó, como dice este testigo, que fue un ángel, porque lo creó para algo. No, ya estaba. Y por eso, fíjate que en Juan 4:4, no, perdón, vamos a hacerlo bien, en Juan 1:1. Que nuestra Biblia igual ella no le cree nada a lo que dice, porque no. Pero Juan 1 es así. En un principio, o en el principio, en la Reina Valera 1060, era el verbo, y el verbo estaba ante Dios. Eso en el griego que decía antes, quiere decir cara a cara, quiere decir en el griego, que ya existía ante Dios, el verbo. Ese es el sujeto del predicado, ¿no? El verbo. Era Dios. Entonces vemos que Dios estaba, Cristo estaba ante Dios, y el verbo era Dios, eran uno. En el hebreo, no en el griego, en el hebreo me parece que es el Hab o el Chab, que eran uno. Y mismo en la declaración sacerdotal para que sean uno con nosotros. Así nosotros vamos a ver en la carta romana que somos uno. Cuando el Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu, uno somos. Por eso cuando la mujer se une al marido es una. Si la mujer peca, ¿qué pasa? Por eso paga el hombre, porque son uno. Y si el hombre peca, ¿qué pasa? Paga la mujer por más que no echa nada. ¿Por qué? Porque son uno ahora. Por eso cuidamos a nuestro hermano cuando pecamos, no le decimos nada, porque el otro va a pagar. ¿Por qué va a pagar? Va a pagar porque él está unido a esa persona, y ahora esa persona es una carne. Y se deben cuidar. Por eso nosotros cuando también pecamos, estamos contestando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos uno. Es por eso que a veces lastimamos a las personas y no sabemos, ¿pero por qué le pasó? Porque sos uno con el otro. Y debemos hacer eso, cuidar a nuestra pareja y cuidar también lastimar al Espíritu de Dios. En Juan también eso es estar unido, ¿no?
tenía un Juan 1.14, justo estaba escuchando, me parece, un predicador, que dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Esto como lo leo ahora para dentro de un rato poder nombrar, cómo él se hizo carne, ¿no? O sea, pero ya estaba Cristo con Dios, no es que fue creado, como se dice. Con 1 de Juan busqué un texto más, 1 de Juan 4 del 10 14, pero eso es enviando también. 1 de Juan, ahora tengo otro texto que pueden llegar a encontrar que el testigo le va a sacar, pero la palabra de Dios siempre sale en el encuentro, ¿no? Con 1 de Juan, dije 4, 4 del 10 al 14. Dice así, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados, amado así como nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos a nosotros. Nadie jamás lo ha visto, sino amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo a Satanás, es apostelo. Entonces Dios envió a su Hijo. Cristo ya estaba. Podés tener, mira, a ver, ¿cuánto me queda tiempo para poder explicar algo? Más o menos ya si no llegué a media hora, no llego a ver más o menos cuánto es. Porque si no, voy a sacar Hebreos para explicar en el griego más o menos lo que dice. 3 minutos. Vamos a hacer una cosa, entre los 3 minutos que me queda, voy a explicar en hebreo, o sea, ahora no, pero en la otra media hora, voy a explicar qué es lo que quiere decir ahí en hebreo. En Hebreos 1. Ahora que en la segunda media hora seguimos.